Hola. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Creo que listo. Hola, bienvenidas a todas ustedes que se están uniendo. Qué alegría verlas aquí. Hola Gina, Klaus, ¿cómo están? Vamos a esperar que se una Sus para conversar. Y feliz de estar aquí con ustedes. Esperen, déjenme le subo a mi audio. ¿Desde dónde nos escriben? ¿Desde dónde nos leen, chicas? Ok. Oigan, pues bienvenidas a este live que teníamos planeado y hemos estado orando por este tema. Cómo podemos usar a Dios para huir de Dios. Y dejé algunas preguntas, bueno, dejé una pregunta de qué es lo que tú creías o que es usar a Dios para huir de Él. Y generó mucha como que expectativa. Algunas me dejaron unas respuestas que no me había pasado por aquí. Dije, wow, es verdad. Y bueno, queremos hablar de eso el día de hoy. Junto con mi amiga Susana Decano del blog Ella Habla Verdad. Ya nada más que se conecte para que podamos conversar juntas. Y pues nada, es un tema que tan común, tan sutil, pero que creímos necesario abordar nosotras en esta tarde. Déjenme buscar a mi amiga en un segundo. Ahí está. Listo. Soy nueva, les platicaba en el video pasado que es la segunda vez que hago un en vivo, hoy es la tercera, entonces no sé mucho de esto, todavía si se me desconecta o algo, bueno, pues vuelvo, pero eh, ok, ya está, ya le envié la invitación a Sus, a ver si se conecta pronto mi amiga. Mientras vayanme diciendo, mujeres, de dónde nos ven, desde dónde se están conectando. Veo por ahí nombres conocidos y muy amados. Karen Garza, Rafael Flores. Un beso hasta Chiapas a tu bella esposa, mi amigo. Vi también a mi amiga Cintia. A Cintia la conozco desde hace como 20 años, ¿no, amiga? 15, 20 años. Un beso. Um, ya no puedo ver más hacia arriba. Pero bueno, a ver, déjenme buscar a... Desde Austin. Hola, Cari. Karen, gracias. Y si no, se va a quedar grabado, lo vamos a subir también a mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, compartir, para quienes no tienen Instagram, que lo puedan también escuchar y todo. Pero ya llegó mi amiga Sus. Ok. Bolivia, saludos. Hola, mi amiga Chapina consentida, Susana Decano. Amiga, ¿cómo estás? Eh, No, creo que no se unió. Ok. A ver, ok. Uy, No sé. ahí estás. Ahí Ya estoy. te veo, ya te escucho. Ay, ¿Cómo estás? perdón. Hoy creo que no están funcionando las redes, perdón.
No te preocupes. También acá hemos tenido algunas fallas. Nosotros creemos que por que ha estado lloviendo y hace mucho viento, entonces Sí, creemos que es por eso. Entonces, sí. pero qué gusto verte. Bueno, aparte México siempre como que le fallan sus redes. Entonces, Aquí también ha estado lloviendo un montón y con aire. De hecho, yo diciéndole al Señor, por favor, que no se nos va a ir la luz, porque hoy hubieron 3 apagones, así, de esos apagones que viene y va. Entonces, pero en ok, ese viene y va, desorganiza todo lo que está sí, conectado. Yes. sí, te entiendo. Pero Qué feliz gusto de estar verte. aquí. Sí, qué gusto verte, porque nos oímos todos los días, pero nos vemos no mucho. Nos mandamos podcast, ya le voy a mandar un microfonito de esos miniatura hasta Guatemala para que me grabe sus podcasts en WhatsApp. Yo ya tengo el mío. Mentira, Ay, no. es broma, es una broma que hacemos Que siempre. dije que mi hijo me dijo la vez pasada, ¿eso le vas a grabar a alguien? Y yo, sí, es para Carla. Todo ese mensaje ella va a escuchar. Y yo, qué largo. Y yo, sí, lo Si siento. solo son 17 minutos. Fue Sí, ese, mujeres, ese. sí. Lo que yo hago con mis hermanas, porque hablo también con mis hermanas de sangre, y nos mandaron mensajes muy largos, o sea, de verdad que no nos vemos, vivimos en puntos tan distantes aquí en México, en diferentes estados, que hablamos pues, todos los días, pero luego nos mandamos mensajes para platicar de nuestro día, de nuestros esposos, nuestras hijos, y nos mandamos, si ya sabemos que vamos a tardarnos, no sé, 8 minutos, mandamos 3 audios, uno de 3, otro de 3 y uno de 2, porque igual así puedes hacer como que pausas, lo vas escuchando en lo que te Sí. preparas el café o en lo que, Ujú. entonces, ¿por qué no podemos hablar todas al mismo tiempo? Si pudiéramos tener una videollamada o algo al mismo tiempo, Sí. sería Ay, diferente, pero el- como no, ahí me escuchan en la madrugada. Entonces. Pero pues sí. bueno, el tema de hoy es un tema, les decía al inicio, antes de que llegara Sus, que hemos hablado, que es muy común, pero sutil o que no nos damos cuenta que sucede, Ujú, de que usamos a Dios para huir de Él. Y ujú, suena como que extraño ese tema o ese título. Y ujú. hicimos una pregunta hoy en las historias y tuvimos respuestas pues diferentes, algunas muy atinadas, otras que no nos había ocurrido, pero que algunos entendemos un poco más qué significa eso de usar a Dios para huir de Él. ¿Cómo podemos usar a Dios para huir de Dios, de lo que hemos hablado últimamente? Sí, creo que tal vez en un momentito compartís qué es lo que te respondieron. Quizás también será Uh -huh. interesante ver qué es lo que las demás personas compartieron, pero eh, lo que queremos decir con este título es que en vez de acercarnos a Dios, hacemos muchas cosas para huir de Dios. Lo que representa, por ejemplo, no confesión de pecados, mucho activismo dentro de la iglesia, el aislamiento, correr a lo creado, por ejemplo, no renovamos nuestra mente porque queremos vivir para nosotros y nuestros deseos, o porque como no leemos la palabra, tenemos una visión muy pequeña de quién es Dios y de cómo Él obra, o porque las situaciones difíciles, ¿verdad? Como no está ese depósito de la palabra de Dios y de una sana enseñanza acerca de quién es Dios, no sabemos explicar las cosas y las circunstancias que nos van aconteciendo en nuestra vida. Entonces es mejor tener como a Dios ahí en un cuadrito, ¿verdad? Bonito, sí, Dios existe, Jesús murió en la cruz, gracias, pero sigo con mi vida, ¿verdad? De este lado, ya tengo, eh, pero puedo vivir tranquilamente sin necesidad de tener una relación íntima con el Señor. Y es una forma en la que vivimos, diciendo que vivimos de una forma cristiana, pero
de repente como que te vas, amiga, la imagen como que se corta y me vas. Mm, esperemos que no se haya ido la luz en Guate. A ver si vuelve pronto. Sus, a ver. Mm, sí, me parece que se desconectó. Sus. A ver si regresa pronto. Y sí, es lo que estábamos hablando con ella a ver, segundo. No sé que sí se le fue la luz. Mm, mm, espérenme porque me dice que... Ok, ahí estás. Ay, perdón, no sé qué sucedió, no sé si fue mi internet, lo siento. Te veo mucho mejor ahora. Como que Ah, se, se reinició o algo tu internet, te veo mucho mejor. ok, lo Se siento. oía muy, no te preocupes, amiga, estamos en vivo y pasa. Sí, lo siento. Bueno, bueno, eso es básicamente, no sé dónde me quedé, no sé si se terminó de escuchar lo que dije. Lo último, solo repite lo último, amiga. Em, Prácticamente se ve así nuestra vida, ¿verdad? Como que gracias a Dios voy para el cielo, ya sé que estoy allá, pero voy a vivir mi vida eh, con Dios sabiendo que sí tengo el cielo, pero voy a seguir viviendo mi vida como yo deseo y de esa Ujú. manera pues solo hago cosas buenas, actividades cristianas que se deben hacer, pero sin una relación verdaderamente con Dios. Y la relación no es simplemente hacer cosas, sino practicar esas cosas que la palabra sí dice que es un fruto de una relación con el Señor. Es como si viéramos el Evangelio como algo de una sola vez, que Ajá, recibimos la salvación como nuestro exacto. pase de entrada al cielo y ya, o Ujú, sea, me puedo olvidar de de lo demás porque pues ya tengo la entrada al cielo, ¿no? exacto. Es algo Sí. así. Ok. Hay algunos ejemplos, hay muchos ejemplos en la vida diaria, ¿no? De cómo usamos a Dios para huir de Él. Sí, Y ujú, no sé si quieres decir alguno. pues creo que de las personas que te contestaron, algunas no dijeron mucho de lo que estaba acá y eso fue buenísimo porque entonces más o menos comprendían lo que queríamos decir. Pero, por ejemplo, eh, mi servicio en Internet no debería sustituir mi comunión con Dios y eso creo que lo hemos hablado bastante acerca del tiempo que estamos en redes sociales, ¿verdad? Ya hemos hablado que las redes sociales son muy buenas para compartir el Evangelio, pero el estar sirviendo en ellas no debiera ser un motivo para alejarnos de una comunión con Dios, de la oración, de la lectura, de la meditación de la palabra. Puedo estar sirviendo a Dios sin estar cerca de Dios y lo único Ujú, que hablo será desde un buen conocimiento de lo que tengo, de lo que sé, de lo que he aprendido, pero no un fruto de una vida llena de ese conocimiento que realmente me ha transformado. Y eso ujú. no se ve en las redes, ¿verdad? Eso se ve en tu vida diaria, Sí. en esos pequeños actos de obediencia al Señor que haces todos los días, ¿verdad? Tú hablas mucho de eso acerca de la maternidad,
pero acerca de nuestra iglesia local, acerca de nuestra propia familia, familia que no es creyente, ¿qué dirán de nosotros y nuestra relación con Dios? Sí. Si solo nos ven como, leí un tweet de mi hermana, podría decir mi hermano, ¿verdad? Pero nada que ver lo que está poniendo ella ahí a lo que yo veo todos los Ujú, días, siendo yo no creyente, ¿verdad? Que eso es como, ujú. o no sé si hoy creo que fue, o ayer, que Miguel Núñez puso algo así, ¿verdad? El que pongas un Twitter o un tweet muy bueno, no significa que lo estás viviendo. Ujú. Y Hoy eso lo puse. sí, muy impactante. Ujú. Sí, yo de hecho le comenté a un amigo que lo publicó en su Facebook. Dije, no, no, anda con todo el pastor Miguel Núñez porque ha estado hablando Sí. mucho acerca de eso. Y la verdad es de que sí, podemos aparentar que estamos sirviendo a Dios y que estamos pegadas a Dios cuando Ujú. realmente no es así. Y tenemos el Evangelio, a lo mejor sí lo hemos entendido y quizás no bien entendido, porque cuando entendemos bien el Evangelio, lo vivimos. Entonces, quizás solamente lo tenemos aquí y Ujú. las raíces están aquí, las raíces del Evangelio, pero no han bajado al corazón y Ujú. entonces lo vivimos de acuerdo a lo que hemos creído de Él. Otro, otra forma en la que podemos usar a Dios para huir de Él, Ujú. yo les voy a hablar, de hecho lo escribí en Hogar Bajo Su Gracia, y va un poco relacionado a lo que tú decías. En cuanto a, estoy metida estudiando la Biblia para compartirla en las Ujú. redes, para compartirla en mi blog, para compartirla en mi comunidad misional y todo, y me estoy llenando y llenando y llenando, y otros ven y dicen, wow, sí, Carla es bien pilas, como dices tú, en esto, y está metida, y es una mujer piadosa, y es, ajá, Ujú. pero en mi hogar estaba desértico, o sea, la mamá ni existía. Mm. Mis hijos sabían que la mamá estaba ahí sirviendo a Dios, que ella estaba metida en las cosas de Dios y que se la pasaba todo el tiempo en el celular porque estaba sirviendo a Dios, pero ellos estaban descuidados. Entonces yo estaba discipulando en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, estaba discipulando a un montón de mujeres afuera y estaba Ujú. ayudándoles a levantar su hogar cuando el mío se estaba, no cayendo a pedazos, pero sí Mm. estaba descuidado, mis hijos, y ellos te pueden hablar, sobre todo el mayor, que es el que más, que ya está grande, tiene 16 años casi, que te podría decir, si mi mamá decía una cosa y hacía otra, o no la hacía en nuestro hogar. Entonces yo usaba ese, era mi pretexto para ser una mamá ausente, estoy sirviendo a Dios, o sea, ten paciencia, mira que yo estoy haciendo acá y mi esposo también, ¿no? Entonces, yo estaba usando a Dios para realmente huir de él. ¿En qué sentido? En que yo no estaba cumpliendo mi llamado eh, Ujú. principal de Ujú. buena esposa, ama de casa, de ser Mm. mamá, de compartir con otros, de hacer hospitalidad. Ujú. ¿Por qué? Estaba involucrada solamente en mí, era la realidad, para dar a conocer. Y que era algo Mm. bueno, o sea, era algo, porque estaba dando a conocer el Evangelio, sin embargo, no estaba cumpliendo Ujú. lo esencial, el primer mandato que Dios me manda, ¿no? De amar amarlo a Él, por sobre todas las cosas, Ujú. obvio, pero yo me estaba amando a mi prójimo más cercano, que era mi esposo y mis hijos, y bueno, pues esa es la forma en la que también podemos caer, ¿no? Y no solo las mujeres, también puede ser hombres, no solo las casadas, también las solteras. Esa es otra, Ujú. ¿no? Ay, gracias, amiga, por compartir algo tan honesto Está en que, el libro, si lo quieren leer también. Ahí les platico o mucho sea, más. ya está más que público. Sí, o sea, no es algo que sea secreto porque creímos cuando lo hablé con mi esposo y obviamente con Pepe Ujú. Mendoza, que fue mi editor, y como ves, es algo que no me enorgullece hablarlo, por supuesto que no, pero sí creímos que podría ser de bendición y edificación a otras mujeres. Entonces, por eso es de que está ahí público. Y es de edificación porque es una realidad para todas. O sea, es mentira que digamos que pues, es una meta todos los días hacer todo para su gloria. Ujú, Pero como hablábamos un día tú y yo, que realmente cómo se ve que hago todo para su gloria. Aquellas cosas que creo yo que es para su gloria o lo que él dice que es para su ujú, gloria.
Y gracias por compartir eso. Otra forma, creo también, creo que todas van ancladas de cierta manera, es ese sentido de hacer mucho, pero Ujú, no realmente ser. Y es algo que Miguel Núñez habla bastante en uno de sus libros, que dice hacer y no ser, ¿verdad? Siempre estamos ujú, buscando hacer cosas. Es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil que te digan qué hacer a transformar tu vida, porque eso significa el ser, a que seas transformada verdaderamente por la palabra de Dios. Entonces podemos caer en un tipo de moralismo, en el decir, esto es correcto hacerlo, entonces lo hago, pero no pasa por un filtro de todo lo que tú eres, de que lo estás haciendo de verdad por el Señor y para que Él se lleve la gloria, pero en medio de eso, muriendo a ti misma en ujú. muchas cosas que quisiéramos hacer y no hacemos, porque es bien fácil decir, bueno, yo hago esto correctamente y qué bien me veo y Ujú, lentamente es para mi gloria, ¿verdad? Lentamente yo hice las cosas bien y Dios me ayudó, pero yo las hice. Dios me acompañó, pero yo las hice. ujú. Y es bien lento cómo ese moralismo se puede ir viendo en nuestra vida. Y solo haciendo esas cosas, pero no que vengan enganchadas y conectadas de una relación diaria con Dios que te ha quebrantado. Y que muchas veces, como lo hemos hablado, ¿verdad? Ese quebrantamiento que Dios hace cuando ilumina un área de tu vida que está en pecado, o un ídolo que está en tu vida, cuando empieza Dios a iluminar esas áreas, la forma en la que escribís, pensando, o lo que acabas de hablar de las redes sociales, lo que escribís, lo que hablas, ya no solo es de un mero conocimiento, sino ya Ujú. es de algo que realmente a ti también te ha marcado, ¿verdad? Y lo podemos ver, o sea, uno se da cuenta cuando alguien ha escrito, o bueno, a lo mejor porque yo tengo como que mente de editor, pero uno Siempre. se da cuenta, sí, uno se da cuenta cuando alguien escribió algo que dices, esto solo es mero conocimiento, intelectualismo, o es Ujú, algo que se está escribiendo, que está muy bien estructurado. Cuando alguien escribe porque lo ha vivido, o sea, pueden usar las ujú, mismas palabras, la misma forma, y ujú, dices, esto es intelectual y esto viene de alguien que de verdad está caminando con Dios y que lo está viviendo. Se nota, se ve y, y sabes que es lo más hermoso, que hay alguien alrededor que puede dar testimonio, o sea, de que ujú. estamos viviendo o no. Y eso deberíamos que es lo que decía Miguel Núñez en el tweet, somos libros para otros, que libros están Ujú. leyendo a través de Sí, nosotros, ¿no? sí. Entonces, ¿Qué la, la, otras, amiga? la idea central que decía en cuanto a este tema es el que quizás no entendemos el Evangelio como debiera ser, Mm, sus, sí. ¿no? Otra que también hemos hablado un montón, mujeres, y que en algún momento, ya cuando nos den permiso, hablaremos. Hemos usado el nombre de Dios para redimir prácticas en el mundo. Ujú, Filosofías, psicología, por ejemplo. Eh, Nosotras, nuestra postura, y hablo también por sus, es de no integracionismo, se llama. sí, Nosotros no creemos, nosotros creemos en la suficiencia de las escrituras para todo. total. Y bueno, yo he leído mucho acerca de que Dios ha redimido la psicología y yo siempre digo, Dios vino a redimir al hombre, no a la psicología, no a las filosofías. Y, Ujú, pero ¿por qué lo hacemos? Entonces, algo que hemos hablado mucho, Sus y yo, es que quizás hemos usado todo esto, hemos hecho uso de esas filosofías y de esas ciencias eh, para para dejar de lado el Evangelio tantito, y ujú, porque si nosotros dependemos solamente de la palabra, de Dios, del proceso de santificación, es ujú. lento, es algo, no somos transformadas de la noche a la mañana. Quisiéramos de verdad Sí, que lo que estamos sufriendo termine
quisiéramos que, no, que esa cosa en nuestro carácter que no nos gusta, por Sí. favor, ya quítamela, Ujú, pero ujú. Dios no es así, es un proceso diario. ¿Por qué? Porque dependemos de Él, porque necesitamos Así ir a es. la palabra, conocerlo, el ver que las emociones que tengo como olla express en la Biblia me menciona cómo puedo. El Salmo 119 está lleno de ese conocimiento de que necesito la palabra, pero es más fácil, y lo digo por alguien que fue, o sea, no es algo que no conozca o que no haya vivido o que no haya experimentado en mi vida propia y en uno de mis hijos, Mm, eh, sí. es buscar más, eh, lo más sencillo quizás, lo más rápido, Sus, Ujú, y sí. porque no me gusta esperar el proceso de santificación, Ujú, quiero lo más rápido. ujú, Entonces, es lento, es progresivo, y ahí morimos, tenemos que morir a nosotras mismas y ujú, depender ujú, totalmente de Dios. Entonces, ujú. hacemos uso de estas prácticas para huir de Dios. No estoy diciendo que todo mundo, ¿ah? Algunos quizás no entienden todo esto, pero sí buscamos más, lo más sencillo, quiero pensar. Sí, Hay una prédica de Miguel Núñez, del pastor Miguel Núñez. Hoy lo ya estamos mencionando mucho al sí. pastor Miguel. No estamos haciendo propaganda, No, solo. no, no, para nada, pero es alguien que Dios ha usado mucho para hablar a nuestras vidas. Y él, de hecho, lo anoté porque dije, "No puede ser, o sea, es algo que quisiera, que se me olvidó compartírtelo, Sus. Aquí está, mira, dice, la centralidad de la cruz y de la resurrección representan el corazón y el mensaje del Evangelio. Dice, sustituimos el Evangelio y su poder con estrategias de hombres, por ejemplo, Ujú, las prácticas de la filosofía, las guerras espirituales, el ujú, arrebátalo y todo esto. ujú, Entonces, ujú. lo que dice ciencias sociales, psicología, sociología, es lo que ha usado la iglesia para construir la iglesia. Dice, ¿por qué? Porque movimos el Evangelio desde su posición central a una secundaria. Cuando oí eso en la prédica dije, no puede ser, esto es algo, porque la oí hoy, esa prédica, entonces después de preparar dije, wow, cómo Dios siempre nos trae a memoria o nos hace recordar o nos muestra a través de otros hombres de Dios, ¿no? Que lo que también estamos hablando nosotras. Entonces, Pero que pero esto es un tocaste, tema sí, que sería, ¿no? para Para horas, 2 horas. online casi, pero tocaste un tema importante que va de la mano con el otro ejemplo, y el último, de cómo se ve que usamos a Dios para huir de Dios, pero es precisamente el sufrimiento, porque precisamente por no vivir los procesos del Señor en la vida particular de cada uno, porque no todos los procesos, aunque vivamos, aunque estemos pasando una misma prueba, no todos los procesos se ven igual en todas. No queremos eh, pasar la prueba bien, que Ujú, siempre pensamos en querer escaparnos rápido, o sea, que ya pase este sufrimiento, que ya pase el dolor. Y no vemos eso, por ejemplo, en la vida de Pablo. Él nunca decía, por favor, Señor, o sea, ya una vez pidió que se le quitara un aguijón. No sabemos exactamente cuál era ese aguijón, pero probablemente era muy molesto porque para que Pablo haya pedido que se le haya quitado. Y Jesús, su respuesta fue, bástate mi gracia. Y él, ujú, su respuesta, no argumentó, no se quejó, no dijo más que lo que respondió es, pues me voy a gloriar y me voy a ujú, regocijar en las pruebas, en las tribulaciones, en los insultos, en todas las cosas, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esa fue la respuesta en medio de una súplica de quitarme algo. Entonces creo que una mala enseñanza acerca del sufrimiento también hace que cuando viene prueba, que cuando vienen circunstancias difíciles, como no estamos con ese depósito de la palabra, entonces en vez de correr al Señor, corremos a cualquier otra cosa y entre esas filosofías, entre esas muchísimas otras enseñanzas que nos alejan de Dios, aunque digamos que estamos
en el Señor, ¿verdad? Porque estoy yendo a la iglesia, pues sí estoy orando, le estoy pidiendo a Dios, estoy haciendo estas cosas, pero como que no me lo quita, como que el fin de nuestra vida fuera que nos quite el sufrimiento, y eso honestamente no va a pasar de este lado del mundo, o sea, no va a ser así. Eh, no me recuerdo si fue Martin Lloyd Jones o Charles Spurgeon que dice, la vida cristiana es, estás saliendo de una prueba para entrar a otra, o si no, Ujú. estás en medio de la prueba y vas a salir, pero pronto viene la otra. O sea, porque nuestro carácter necesita ser perfeccionado y la promesa de Dios es que nos va a perfeccionar. Y Ujú. no nos puede perfeccionar solo dándonos dulcitos, ¿verdad? Sino por eso también nos disciplina en amor. Entonces creo que esa es una forma en la que nuestra carne rápido quiere salir a hacer cosas, pero no realmente estar conectada con el Señor para saber, para aprender de esa prueba en tu carácter, Ujú. en las áreas que necesitas aprender. Ujú. Y mira quién era Pablo, o sea, que conocía la palabra, que era una eminencia y era erudito no solo en la palabra, sino en ciencias. O sea, él bien pudo haber dicho, ah, bueno, no, ya me dijo que me basta su gracia, sí, pero quizás use todo el conocimiento que tengo de estas filosofías y no lo hizo así. Sí, no, Confió solamente en Dios, ¿no? no, Entonces, bueno, también es otro ese es tema. otro tema. Ujú, que en algún Pero momento creo que podemos ver ejemplos en la Biblia. de usar a Dios para huir Ujú. de él. ¿Ok? Por Eh, ejemplo. empiezo con uno. O sea, de todo lo que dijimos, no, tal vez no vamos a dar tantos ejemplos, pero sí podemos hablar, por ejemplo, de 2 Samuel 12, del 5 al 7. Y lo leo rapidísimo. Eh, ahí tenía 1 Samuel acá, perdón. 2 Samuel 12. Eh, todos sabemos el famoso pecado de David Sí, con Betsabé. Pero este pasaje está hablando cuando Natán llega, ¿verdad? A reprender a David. Lo llega a reprender porque precisamente él no se está arrepintiendo, ¿verdad? No vio lo que hizo, sino cuando vio lo que hizo, lo cubrió con más pecado, ¿sí? ujú, Al matar al esposo de Betsabé. Entonces, Dios, en su bondad, manda a Natán. Y le dice Natán en el versículo 5, y se encendió la ira de David en gran manera porque le hizo, es un tip, es una de las maneras mejores de aconsejar a alguien o para confrontar a alguien, es usar una analogía para que esa misma persona se vea en esa analogía, y eso fue lo que hizo ujú, Natán. Entonces, cuando él identificó a la persona mala, según David, en esa historia que le estaba contando a Natán, dice que se encendió en gran ira y de gran manera contra aquel hombre de esa historia. Y dijo a Natán, viva el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Y versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y le empieza a decir todo lo que has hecho, todo lo que te di, y mira lo que tú has hecho. Y esta es una forma de ejemplificar cuando nosotros podemos creernos que estamos bien, pero cuando hay un pecado que no hemos confrontado y que no hemos tratado con el Señor, podemos seguir nuestra vida normal, ujú, aparentemente, y seguir haciendo actividades de Dios, porque David seguía haciendo sus actividades, ¿verdad? Pero cuando no tenemos una relación con Dios constante, vibrante, podríamos decir, usar esa palabra, lo que resulta es en una vida que ya no es sensible al pecado que cometemos. Y al final terminamos tergiversando la palabra, tal cual pasó, por ejemplo, en Génesis 3 también, ¿verdad? Pero David había cometido el pecado más famoso que todas conocemos. ujú. Solo, o sea, no podemos especular, pero solo para manera de aprendizaje. ¿Qué hubiera pasado de no haber sido por esto? Quizás David hubiese seguido encubriendo su pecado, con más pecado, quizás.
Sabemos que esto solo es especulativo, pero ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiera intervenido? Él hubiera seguido con su pecado, Huyendo de Dios. huyendo de Dios sin saberlo, Ujú, ¿verdad? ujú. Porque cuando el pecado está muy enraizado en nosotros, hasta lo justificamos y hasta Sí. decimos, todo bien, no hice nada malo, ¿verdad? Un Ujú. pecado que ahora nosotros pudiéramos decir, ¿cómo no vas a ver que eso era pecado, ¿verdad? Sí, Ujú. Pero así es el pecado. sí, lo cegaba. Y él dice, ¿no? En los Salmos, mientras callé, envejecieron mis huesos. Obvio Terrible. sabía, o sea, que ya había recibido, después de que llegó Natán y todo, ya había recibido esa, ay, liberación de haber sido Ujú. confrontado. Qué bendición es que alguien nos venga y nos confronte, que tengamos un Natán y que venga y nos diga, hey, hey, estás, es Sí. una bendición. Otro ejemplo, creo que podemos usar el de Jonás y la ballena que conocemos todos, creo. Y quiero leerles rápidamente Jonás 4, del 1 al 4, dice así, después de que Dios le manda que vaya a hablar a los ninivitas, que les diga que se arrepientan y que él huye y se va a Ujú. barca, bueno, todo lo que pasa en Jonás, dice el versículo 1 del capítulo 4, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó, porque se acuerdan que hubo perdón de los ninivitas y que se arrepintieron y todo. Dice, pero esto Ujú. desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor. Ah, Señor, hasta me lo puedo imaginar porque todos tenemos un Jonás dentro, creo. Ah, Sí. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Mm. Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás usó al mismo Dios para huir de él. ¿Cómo? Ujú. Excusando que Sí. él sabía que Dios es misericordioso, dice ahí, eres lento para la Ujú. ira, con misericordia, y que sabía que iba a perdonar el pecado de los ninivitas. Entonces, eso es algo tremendo. Ay, si ya sé que Dios es misericordioso, ¿para qué voy? O sea, en algún momento los va a perdonar y yo voy a quedar, ¿sabes? Entonces usamos, en este caso como Jonás, podemos caer en ese mismo error de pensar que como Dios es bueno y es misericordioso y sabemos que lo es, entonces nos perdonará a nosotros todo lo que hagamos, aun cuando lo hagamos con alevosía y ventaja. Por ejemplo, hace muchos años tuve un amigo en la iglesia, hace muchos años, como 16, 17 años, que me confesaba, hablaba abiertamente, él decía que él sabía que Dios es bueno, que es misericordioso y que pues él ya Ujú. era, y entonces era adicto a la pornografía, era adicto a la masturbación y lo hacía sin pena, ¿no? Porque yo le decía, pero ¿cómo puedes hacer eso y aparte estar en liderazgo y aparte servir como sirves? Y me decía, no, no, es que ten en cuenta que Dios es misericordioso y que ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y los futuros. Entonces, yo no tengo ningún problema si veo pornografía y me masturbo, porque después en la noche me arrepiento, pido perdón y yo sé que Dios me va a perdonar. Yo Wow. decía, sí, Mm. y es algo similar, o sea, apelar a Ujú. un atributo de Dios para huir de él y seguir viviendo en pecado. No sé si se entiende, Súper. pero es por lo mismo que entendemos mal el Evangelio. No Sí. hemos entendido de verdad el sacrificio que fue, que hizo Cristo al morir, Ujú. tan solo pensar la muerte que recibió, el tormento que recibió, quizás lo vemos tan hollywoodizado, puedo decir, y ya, o sea, es como algo que pasara así, pum. Pero cuando lo entendemos de verdad, podemos de verdad recordar que Dios sí es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo y que también está irado contra el pecado
y no podemos estar usando sus atributos para huir de Él haciendo nuestra voluntad, o pecando Ujú. con alevosía, Qué buen ¿no? ejemplo el de Jonás. Ujú. Ujú, Sí, sí, con eso. sí. Y hay más ejemplos, o sea, en toda la Biblia, ¿no? Podemos Ujú. mencionar, pero estos dos creímos que eran los mejores. Sí, y creo que también porque una de las razones por las que muchas veces huimos de Dios, aún siguiendo en nuestra vida normal, es el pecado. Y es de lo Ujú, que menos se habla. Y es lo que más porque es una de las razones por qué usamos a Dios para huir de Dios. Y número uno, por el pecado. Y tú y yo que hemos venido de enseñanzas eh, muy diferentes a lo que la Biblia dice, entre ellas echándole la culpa a Satanás, echándole la culpa a tus papás, a cómo te criaron, a las maldiciones generacionales y a todas estas cosas que realmente la Biblia no la enseña como tal en Cristo Jesús. La Biblia está plagada de que nos advierte acerca del pecado y por eso estos dos ejemplos son buenos porque ambos hablan de pecar contra Dios. Quiere decir ujú, que esto es casi que de lo más importante que nos hace alejarnos de Dios. Algunas veces para hacernos víctima y otras veces para culparnos también, ¿verdad? Y de ambas, un evangelio bien informado nos informa que ya no hay culpa delante de Dios y no somos víctimas, porque el único que fue víctima ya murió, pero resucitó, ¿verdad? ujú. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, ¿verdad? el mal entendimiento del Evangelio eh, nos hace también no entender el carácter de Dios y no Ujú, conocer verdaderamente a Dios. Por ende, no conocemos su palabra, no ujú. conocemos su carácter, cómo Él obra, cómo Él responde, sin saberlo todo completamente, por supuesto, porque nunca lo vamos a saber, como lo dice Romanos 11, ¿verdad? O Pablo en Romanos 11. Pero un correcto entendimiento del Evangelio tampoco es de un día para otro y tampoco es porque oigo predicaciones los domingos y creo que muchas nos identificamos con esto de decir, wow, hoy la predica estuvo buenísima, sí, Ujú. wow. Pero Luis Méndez dice algo que me gusta porque él dice, nuestra tarea debería de ser que si de verdad nos impactó ese mensaje, toda la semana, las notas que tomamos, porque deberíamos de tomar notas, o al menos los versículos que mencionaron, estarlos rumiando toda la semana, ¿verdad? Estarlos viendo qué me enseñó, cómo puedo seguir ahondando en esta verdad, o cómo lo puedo volver parte de mi devocional en esta semana, ¿verdad? Y seguir ahondando en esas verdades para que no solo se quedara en, wow, qué Aquí. predicona, ¿verdad? Pero Ujú. la verdad es que la Biblia no es información para que se quede ahí, es para vivirla, es para mostrarla a otros. Bueno, uh-huh. Amén. Sí, sí, lo podemos malentender. Imagínate, si leyendo la Biblia muchas veces malentendemos algo, ahora si no la leemos, Sí, sí. vamos a tener un muy mal entendimiento. Uh-huh. Siempre pienso en los de Berea, ¿no? Que dice Uh-huh. que ellos iban para ver, a ver si lo que me está diciendo este hombre es cierto, o sea, Uh-huh. vamos a ver que si es realidad. Y podemos también, con un mal entendimiento, pensaba en los fariseos, ellos conocían la ley mucho mejor que tú Wow, y que yo, sí. mejor que cualquiera ahorita, y tenían su léxico era rimbombante y era, ¿no? Un léxico increíble, pero no había hecho como que echado esa raíz que decía al principio en el corazón. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. su vida, aunque ellos conocían y sabían y creían, ¿no? En la palabra, su vida era tan distinta a lo que ellos estaban proclamando. Y hay un versículo, no lo anoté, pero o sea, lo anoté, pero no noté la cita, porque es Mateo 5, no sé si me puedan ayudar. Cristo dijo cuando de los fariseos
De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces nosotras tenemos Mm, la capacidad de creer, de proclamar el Evangelio, de hacer ujú, imágenes bonitas con el Evangelio y de hablarlo de verdad, pero no estarlo viviendo como ujú, tal. ujú. Y podemos estar cayendo en eso que cayeron los fariseos, pues, ¿no? Sí la conozco, pero pues no la vivo. Y Entonces, sabes que ese es un buen ejemplo, eh, leyendo al historiador Justino, él me impactó algo que él decía sobre los fariseos y dice, yo sé que los fariseos tienen una muy mala fama, y ujú, sí, ¿verdad? O sea, todo lo que dijo Jesús, por ejemplo, Mateo 23 es fuerte acerca de ellos y su obrar, pero él decía, hay una razón y que nos pasa a todos. Y ellos sabían que el exilio fue duro, ¿verdad? Lamentaciones no lo reconfirma, o sea, fue duro el exilio para este pueblo. Entonces ellos, lo voy a decir en este lenguaje, ellos dijeron, no, nunca más volvemos a tener imágenes, o sea, no vamos a, lo que sí no vamos a hacer son idólatras, porque de verdad que duro todo lo que pasó en nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces se aferraron más a la ley y por aquellas dudas pusieron más leyes con tal de estarse asegurados que estaban bien delante del Señor. Entonces había una razón, digamos, de ser de ellos, pero ujú. más que solo decirnos, porque a veces sin entendimiento podemos decir, ay, pura farisea, pero honestamente los fariseos tenían una razón y muchos de nosotros seguimos viviendo así, no por las leyes en sí, sino por la motivación que les hace poner esas leyes morales o legalistas. Es por el temor que hay y no al Señor, sino a las circunstancias. ¿Y Ujú. cuántas veces nosotros hacemos eso? Aún con el excelente ejemplo y ese versículo o eso que leíste, lo vamos a buscar, Sí, eso que fue. leíste, o sea, ese es un muy buen, una buena porción de la palabra para ejemplificar esto que estoy diciendo. Al final, ¿cuántos de nosotras eh, usamos mucho de la palabra de Dios, pero realmente estamos huyendo de Él porque no lo estamos viviendo y tampoco nos estamos identificando con Dios en las escrituras y lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ujú. Y Ujú, volvemos a lo mismo, lo hemos malentendido. Pero ujú, algo que hemos hablado, Susi y yo, y que hemos platicado con otras mujeres es que ese entendimiento del Evangelio, o sea, si ya sé que Cristo vino, murió, pagó y soy libre y estoy sentada en los lugares celestiales y todo eso hermoso que dice la Biblia acerca de nosotros, pero, ajá, yo he escuchado, sí, pero ¿en qué me ayuda el saber la muerte, la vida, la muerte y la ujú, resurrección de Cristo para lo que estoy viviendo ahorita? O sea, ¿en qué me ayuda el Evangelio en cualquier problema en el que sí. estés presentando ahorita? ¿De qué me sirve a mí saber eso? O sea, ¿cómo puedo aplicar ese Evangelio o lo que se ha dicho mucho, tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días? ¿Qué significa eso? ¿Cómo, Ujú, si no lo ujú, entiendo, no? Entonces, ujú. ¿quieres que lo dices tú? Digámosla juntas. Sí. Pero no, pero es excelentísimo porque creo que es una de las cosas cuando a veces me reúno con algunas personas, algunas mujeres, una de las cosas es como, ya sé, ¿verdad? Varias chavas una vez me dijeron, es que yo ya sé eso. Lo que Ujú, quiero es que por favor me digas cómo ya no me duele esto, cómo ya no puedo dejar de hacer esto, o cómo es que, o incluso cómo que la otra persona, aunque uno sepa que no puede cambiar a la otra persona, cómo la otra persona ya no me hace esto o ya no me va a doler esto. Y es precisamente lo que tú estás diciendo, porque o entendimos el Evangelio solo como esa buena noticia, pero no las implicaciones de la mala noticia, ¿verdad? ujú, eh, o no realmente hemos puesto toda nuestra fe en Cristo Jesús. Y una de las razones por las que a veces pensamos
O sea, qué bonito, o romantizamos y decimos, ay, qué bonita la cruz, ay, Jesús tan lindo, ¿verdad? Tan bueno, y esto lo digo con todo el respeto al Señor, ¿verdad? Pero tan bueno Jesús que murió en la cruz, sí, estar en la cruz, gracias. Pero no cambia a mi esposo eso, Ujú, no cambia la situación de que él me trata de esta forma, no me ha dado un esposo, no me ha dado un hijo, no cambia a mis hijos, no me da dinero y me despidieron, ¿verdad? ujú, Eso solo denota cuán mal tenemos la concepción de lo que es ser hijas de Dios. ujú, Ser hijas de Dios no es inmunes al dolor. Ser hijas de Dios no es inmunes a circunstancias difíciles. Ser hijas de Dios tampoco nos hace inmunes de ese proceso de santificación que tú hablabas al principio, que no sé si se va a entender esta palabra, pero es la que siempre uso, que nos va despulgando, que sí. nos va quitando toda esa vana manera de vivir, como lo dice Efesios 4, ¿verdad? Nos quita todo ese viejo hombre, pero no nos lo quita de una vez para nosotros en nuestra realidad en este mundo. Ya estamos sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero acá aún vivimos en un mundo caído con otros pecadores y nosotras todavía tenemos residuo de pecado. Y Ujú, esa es nuestra mayor lucha. Y por lo tanto, nosotras, al entender verdaderamente que lo que nos separa de Dios es el pecado, es el que estamos en rebeldía con Dios cuando pecamos y no corremos en arrepentimiento, sino que, bueno, ya metí las patas otra vez o, bueno, no salió y ni voy a Dios, lo dejo ahí y sigo viviendo mi vida como es y ya no digo nada, ¿verdad? Y ahí está, hoy hablaba con alguien cabalmente que hablamos de eso, ¿verdad? Que me decía, yo cuando veo que no salió, solo digo, bueno, ni modo, pero el ni ujú, modo, esa expresión solo nos hace denotar así como ni modo, pero no estoy con el gozo de que Dios sabe mejor por qué no sucedió, sino ni modo, pero no corro a Dios, ¿no? no estoy Ya contenta. estuvo. Y pongo mi cara de, pero está bien, y Sí. eso, y entonces esa es manera de la que usamos a Dios para huir de Dios. ¿Por qué huimos? Es perfectamente lo que pasó en Génesis 3. Algo que también a veces romantizamos como, ay, sí, el Adán y ¿cómo se llama? Eva y Adán. Pero al final es tan importante lo que ahí sucedió porque ejemplifica todavía lo que nosotros aún hacemos. Escuchamos Ujú, otras voces creyendo que esas nos van a dar el control y hacer como Dios, ¿verdad? Sabiendo todas las cosas, cosa que no es así. Y cuando pecamos, huimos. ujú. Es el mejor ejemplo. Cuando pecamos, huimos. ¿Y huimos de quién? De De Dios. Dios. Ujú. Y No Dios nos en cosemos nuestras sí, hojitas de higuera. Ujú, exacto. Y Dios en su amor, como los dos ejemplos, tanto de David como de Jonás, Él viene, ¿verdad? ujú, Hace ujú, un sacrificio, como lo dice también Génesis 3. Nos da una promesa de que vendrá la simiente de Él que va a cortarle la cabeza, hoy sí, pura ese lenguaje, hoy le va a cortar la cabeza a Satanás, ujú. pero también nos cubre, nos cubre. Uh-huh. Y, Amén. y es Dios todo, todo armándolo todo. Y nosotras, ¿qué hacemos? Huimos. Huimos Ujú, porque no queremos confesar pecado. Huimos porque no queremos conocer verdaderamente a Dios. Huimos porque verdaderamente es demasiado doloroso y difícil y yo estoy muy en el centro. Y lo está diciendo alguien que de verdad también hemos sufrido. Tú y yo sabemos que el dolor es difícil, es duro luchar con nuestro pecado y es duro luchar con el pecado de otros, es duro luchar con las circunstancias difíciles y el sufrimiento, pero es más duro cuando lo hacemos sin Cristo, apartadas y ujú. alejadas de Él, ¿verdad? Amén. Y ya me emocioné, Ujú. perdóname, Me encanta porque, dije mucho. sí, pero me encanta porque siempre aprendo de ti y eso es un regalo del cielo y que ahora podemos compartir con otras mujeres. Y yo de ti. Y, y el Evangelio debiéramos recordarlo,
pero para eso necesitamos conocerlo, o sea, leer la palabra, Total, estar total. ahí, caminar Ujú. con otros, para seguir aprendiendo de él, porque no podemos vivir algo que no conocemos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el Evangelio, o un ejemplo que pasó hace rato con mi hijo Santiago, me decía, mamá, ¿puedes ver por la ventana? ¿Puedes ver ese niñito que está ahí? Ah, sí. No, mamá, es tremendo, grosero y nos quería pegar y no sé qué. Hubieras visto cómo reaccioné. Y le dije, espero que como Cristo, con humildad, con gentileza, mansedumbre, me dijo, sí, porque yo sé que Santiago es así, es chispita, decimos acá. O sea, le dicen algo y Lo reacciona, entiendo. ¿no? Ujú. Y me dijo, sí, así reaccioné. Dije, tranquilo, recuerda que es un niño, y para mí eso es un avance. ¿Por ¡Qué qué? lindo! Si actúe como Cristo. Y yo, para mí eso es un avance. ¿Por qué? Porque yo puedo, si estoy centrada en mí, sin conocer el Evangelio realmente, lo que la palabra de Dios dice de Cristo, lo que Cristo ya hizo, si yo no sé lo que Cristo ya hizo, yo voy a seguir actuando como a mi entender. Pero cuando recuerdo que Cristo se humilló a sí mismo, que vino para a servir y no para ser servido, entonces yo puedo decir, Cristo murió por mí para darme la vida, un ejemplo de vida aquí en la tierra, tengo su Espíritu Santo que habita en mí y entonces yo puedo ir delante del trono y decirle, Señor, ayúdame por favor a vivir la vida que tú quieres que viva y que he aprendido de tu palabra un día a la vez, un día a la vez. Y entonces mañana que yo reciba una mala cara de alguien, puedo recordar que Cristo recibió el peor castigo y que le escupían la cara y que le arrancaron, o sea, todo eso por mi pecado. Entonces yo puedo decir, Ujú. nada, esto es nada comparado con lo que mi Salvador sufrió por mí. Entonces yo puedo tratar de imitarlo y vivir en consecuencia. Entonces vivir ese evangelio que hemos aprendido Ujú. de, de, de Cristo. Pero Amén. necesitamos conocerlo. Hace unos 20 años quizás se usaba mucho la frase de ¿qué haría Jesús? No sé si era muy Sí, famosa. sí. ¿Qué haría Jesús? Y le decía a mi esposo, creo que usamos mal esa pregunta. Deberíamos Ujú. decir, ¿qué hizo Cristo? Para entonces yo Así vivir de es, acuerdo. No es así qué es. haría Jesús, porque si digo qué haría Jesús, le voy a poner, yo creo que él haría esto, conforme a lo que yo creo. Entonces, no, ¿qué fue lo que hizo Él Cristo? ya hizo Perdonó, algo. Amén. si nos Ujú. está escrito, o sea, no hay algo que no, y Amén. no, Ujú. y no solo en los cuatro evangelios, desde Génesis hasta Apocalipsis se trata Sí. de Cristo. Y Amén. entonces podemos aprender de su vida para nosotros vivirla desde Génesis y Amén. Apocalipsis. Hay que leer la Y palabra, más y hay más y que más. leerla más. Sí. Y solas y acompañadas, ¿verdad? Amén. Y esto nos lleva precisamente a lo que estás diciendo para saber cómo entonces lo solucionamos, pero ojo, la solución no es paso uno, paso dos, paso tres y ¡wow! ¿Verdad? Uno más uno, Sí. dos, punto, se acabó la suma. No, nuestra vida cristiana no es así. No es, yo soy orgullosa, ya lo sé, me arrepentí, mañana nunca más se vuelve a aparecer el orgullo. Eso no sucede así. Necesitamos crecer en nuestra fe y hay áreas más difíciles para todas. Para otras personas es más difícil el enojo, para otras personas el orgullo, para otras personas el control, diferentes áreas de lucha en Ujú. cada vida, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar preparadas con la palabra bíblica que dice perseverando. O sea, necesitamos perseverar. Más que la solución, sí, podemos ir solucionando, pero ojo, que no es la solución de que uno más uno, dos puntos y se acabó la suma. No, ¿verdad? Es esto un día a la vez. Y es Amén. de todos los días, perseverar y luchar contra nuestro pecado. Ujú. Entonces, podemos leer rápido Juan 15 del 1 al 5, Sí. súper conocido. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Qué dice? Todo el que
en mí no Sí. da fruto, lo quita, ok. Y todo el que da fruto, ¿le da todos los deseos de su corazón? No. No. Dice, lo poda para que dé Sí, más fruto. Y la poda no es fácil. hija, duele. Ustedes ya están limpios, dice, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Esa responsabilidad que tenemos con el Señor, ¿verdad? No es un acto mágico de, ya, recibí al Señor en mi corazón, ¿verdad? Y ya está todo hecho. Ya Dios va a hacer sus promesas en mí y Ujú, yo solo tengo que creer que Él las va a hacer, ujú, pero ujú. nos olvidamos de toda la demás responsabilidad que necesitamos. Y permanecer en el Señor no es aquí estoy, Señor, y aquí voy a estar y voy a seguir, sino es hacer las cosas que Él nos pide que hagamos, empezando por el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, amar a Dios, no amarte a ti misma, no aceptarte a ti misma, no estar segura en ti, no poner la mirada en un blanco y entonces si lo crees lo vas a tener. No, es amar a Dios y amar a Dios no significa solo algo romántico. Amar a Dios es que dejas de amar a otro montón de cosas que amas y entre ellas Amén. a ti misma. Entonces, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, nosotros no podemos dar fruto apartadas del Señor que valga la pena en el reino de Dios si no Ok. permanece en la vida, no en nosotras, no en las actividades religiosas, en Cristo. Ujú. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada, Nada. nada pueden hacer. Y Amén. qué glorioso es que no depende de nosotras todo. O sea, yo siempre hago este ejemplo, a veces ya tenía rato de no darlo, pero hace de cuenta que tenés una mesa servida, Ujú. tenés todo en la mesa. Aquellos abundantes y deliciosos postres. El mejor, bueno, si a alguien le gusta el caviar, pero si no, la langosta, la mejor carne, los mejores tacos, todo, Hamburguesa, hamburguesas, todo, lo brownies. mejor. Sí, todo, lo mejor. Dios nos ha servido en Cristo, en esa mesa, paz, amor, gozo, consuelo, refugio, palabra de verdad, de palabra de vida. Y está una silla y dice nuestro nombre, Carla de Fernández. Sushi, dice mi hija, Carla de Fernández, Susana de Cano. Ahí está nuestra mesa, nuestra silla. Y por favor, siéntense, tomen de todo lo que está en esta mesa. ¿Y sabes qué hacemos nosotras? No, gracias. Metemos la Ujú. silla, nos damos la vuelta y nos vamos. A ver qué otra mesa me da lo que yo quiero. Porque solo paz, no. Yo quiero paz, pero porque arreglas al marido. Sí. Yo quiero amor porque tengo un amor, porque no ando soltera, porque tengo una persona. Yo quiero que no me Tengo falten. gozo porque tengo lana, o sea. Ajá, a eso iba, ¿Mm? cabalmente. Puedo servir a otros porque tengo mucho para dar, ¿verdad? Cuando sabemos que no siempre es así y aún hay para dar, como promesa del Ujú. Señor. Pero esa es nuestra vida, ¿verdad? Ahí está la mesa ya servida con todo. Y lo único que tenemos que hacer, Carlita, es jalarla así, sentarnos y comer. O sea, solo eso. Y Sí. eso es lo que nos cuesta muchas veces. ¿Verdad? Damos la vuelta, buscamos otras mesas, a ver qué hay en esas otras mesas que sí me satisfagan. Mm. Pero, pero, ahí está la mesa de Dios. Yo todavía soy hija de Dios, ¿verdad? O sea, yo todavía pertenezco a esa mesa, pero esta está bonita, ¿verdad? Que hay otros postres más ricos. Y Pertenezco a esa mesa, pero no permanezco en esa mesa. ahí está, tweet, Tengo algunos ahí eso en es, borradores. eso es. Qué bien lo dijiste, ahí está, eso es. ¿Cuánto Así, necesitamos?
cuánto necesitamos la palabra, Jesús, cuánto necesitamos caminar con otros, tener una iglesia bíblica en la que podamos crecer y recibir, cuánto necesitamos estar apercibidas de cuánto necesitamos a Dios, de que por más que huyamos en algún momento, vamos a tener que regresar como Jonás y vamos a ser confrontados como David y vamos a presentarnos delante de ese Dios santo, aunque huyamos, aunque queramos escapar de Él, necesitamos estar permaneciendo en Él, en su palabra, y tener las cuentas cortas. Pues, tengo un pecado, ¡ay! Lo confieso. Y lo confieso, me arrepiento y lo confieso, y de verdad doy frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es maravilloso el conocer quiénes somos y lo que podemos ser, lo que podemos vivir con Cristo. Qué belleza, me encanta hablar contigo, Sos. De verdad, no sabes cuánto También. disfruto. Siempre, ¿Algo más amiga. que vamos a agregar, Sus? Discipulado, ¿verdad? Es tan importante. Y el discipulado, mis queridas amigas que nos escuchen y nos escucharán, no es las redes sociales. El discipulado es, puede ser 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, no sé cuántas personas pueden ser, pero son esas personas que están a tu lado, que podés caminar con ellas, que están cerca de ti, y con esas es que te discipulas, porque son las personas que realmente también te conocen. Y, por ejemplo, en la iglesia, creo que Dios en su gracia ha logrado que hagamos una cultura de eso, ¿verdad? Así como llego a tu casa, vamos a tomar un cafecito, es más sencillo hacer eso ahora. Y agradezco a Dios porque también lo hemos aprendido. Y yo no me imagino ahora mi vida sin discipulado, o sea, no me imagino caminar mi vida cristiana sola, y no lo digo en como en altivez o soberbia o ay, sí, qué pilas ella. No es fácil, porque el discipulado no solo es tomarnos un cafecito y hablar del clima, sino el discipulado verdaderamente es: leamos del Señor, hablemos del Señor, hablemos de tus luchas, hablemos de lo que te es difícil, o compartamos lo que has aprendido del Señor. Contame qué has aprendido, porque yo aprendo de ti, todas aprendemos de todas un poco, porque seríamos muy orgullosas de decir que no. Y eso es discipulado, no es un proyecto, no es un evento, no es una cita en mi calendario, como algo que hacer, sino verdaderamente es una forma de vivir, es un estilo de vida. Hechos 2 nos lo representa súper lindo, ¿verdad? Cuando dice que se juntaban en casas, comían juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice. Y eso es una vida que no se vive a través de las cámaras, que no se vive a través incluso de este live, que te puede ayudar en algún momento. Ve, agarra este live y lo compartes con otras y lo platican, buscan los versículos o buscan más, pero juntas con otras. No que mi devocional es todos los días escuchar algo, ¿verdad? Y ya estuvo. Sino realmente vivir tu vida con alguien más que te puede observar y te puede decir: creo que eso no está bien. Tú me has confrontado varias veces, cuando me has dicho, ¿verdad? Yo creo que... ¿Ah? ¿Y tú a mí? Cuando me has dicho, o sea, yo creo que ya, hasta aquí, basta, ¿verdad? Pero te lo digo. No, yo sé. Van a creer que soy como la mamá cañona. No, pero a eso voy, pues que no solo se ve como un cafecito bonito, que ponemos una foto aquí leyendo la Biblia con mi amiga, y lo digo con todo respeto porque quizás yo también he caído en eso, o en algún momento lo hice. Pero cuando te das cuenta que la vida es real y el sufrimiento es real y la necesidad es real, entonces te das cuenta de la urgencia de vivir tu vida con alguien más. Y ni siquiera hay fotos, probablemente, de eso. O sea, de que estás ahí leyendo y estás ahí, de verdad. Bueno, yo sí guardo mis confrontaciones. Yo sí le pongo destacado a tus confrontaciones, amiga. Yo también te tengo en destacados muchas veces. Pero a lo que voy es, cuando estamos ahí,
en el sufrimiento con alguien más, cuando estamos confrontando ahí con... Ni siquiera hay fotos de esas que subes en las redes. Aquí Sí. disciplinando a super, ojo, no, eso se vive de Confrontándolo ser otra vez por su mismo pecado. Y un un corazoncito pecado. así. No. Fíjate que ahora que lo pienso, puedo hacer un screenshot y te subiré. Nada, no es cierto. Pero nos necesitamos como hermanos en Cristo, como iglesia. Y de verdad hablar la palabra que estaba buscando, ¿qué cita es? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, El Evangelio. Total. ajá, que dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, es Pablo hablándole a la iglesia de los Ay, Corintios. ¿Se sí. acuerdan de toda la historia de Mm, nuestros hermanos? Porque eran nuestros hermanos en Cristo. Dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Dice el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que no. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nosotras que hablamos a otras mujeres, a nuestros hijos, que compartimos con nuestro esposo, que hablamos el Evangelio, mujeres creyentes en Cristo, que amamos el Evangelio y que lo hablamos a otras, debiéramos entregar ese mismo Evangelio que hemos recibido, ¿dónde? En la palabra de Dios. Así, Amén. sin adulterar, sin buscarlo hacer incluyente, sin, sin ponerle florecitas. El Evangelio es hermoso por sí, tal cual está, con las confrontaciones que tiene, con la muestra del pecado, con todo eso es bellísimo y es necesario que lo conozcamos todos. Amén. Entonces, esta porción de Corintios dije, nosotros necesitamos hacer eso, hablar el Evangelio tal cual, sin nada más que agregar. Amén. Entonces, y para creerlo y vivirlo, ¿no? Entonces, solo era como un plus que No, leí. no, y eso es un pasaje precioso, Primera de Corintios. Uh-huh. Amén. Y que era una Amén. iglesia, pues ustedes pueden leer la carta de Corintios nuevamente, todo lo que pasaba, ¿no? Ellos creían y como que ya tenían ahí sus fallas y pecados y pasaban por alto pecados y Cristo, Pablo dice, ey, ese no fue el evangelio que yo les compartí. Entonces, Amén. muy Ujú. bueno, muy buena amiga. El Evangelio, tú pusiste algo muy lindo que me gustó. El Evangelio nos acerca al Dios del que queremos huir. No es por nada que eres una excelente escritora, porque eso es cierto. El Evangelio nos acerca al Dios que queríamos huir. ¿Y por qué? Por lo que hemos venido hablando. Si no tenemos un correcto, y bueno, tal vez no es correcta la palabra, o correcto, pero un conocimiento del Evangelio, de las doctrinas ¿Pleno? Uh-huh. básicas del Evangelio, el fundamento verdadero del Evangelio, vamos a huir de Dios porque el Evangelio nos acerca a Dios. El Uh-huh. Evangelio no es la obra de Cristo por nosotras, que como dice la palabra, rompió el velo. Podemos acercarnos al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Nos reconcilió con Dios, al acercarnos al Señor, nos adopta como sus hijas. Sin el Evangelio, nada de esto pudiera pasar. Sin el Evangelio no pudiéramos llamarnos hijas. Sin el Evangelio no podemos tener acceso a Dios. No podemos construir nuestra torre de Babel. Uh-huh. Necesitamos a Cristo. Y que es el Evangelio, que son las buenas nuevas, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque Él es el camino. Y por lo tanto, Él nos une a la familia de Dios y nos une a Él. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios y tener al Señor en nuestro corazón eternamente. O sea, no Amén. es que cuando vayamos al cielo, y empezamos a vivir. O sea, ya nunca más, solo imagínate esa bendición, nunca más vamos a estar lejos de Dios. Jamás. Al menos no posicionalmente,
pero Ujú, espiritualmente, cuando no confesamos pecados, sí, nos podemos ujú, sentir lejanas al Señor. Sin embargo, aún ahí su promesa de que el amor no nos separa, que nada nos separa de su amor, ujú. es real y es verdadera. Entonces me encantó eso que pusiste. El Evangelio es lo que nos acerca de ese Dios que queremos huir. Y si hay algo que podamos dejarte hoy, es eso. Ujú, Conoce el Evangelio, empápate del Evangelio. No digas, ah, el Evangelio solo es que Cristo murió en la cruz y resucitó y voy a ir al cielo. ujú, Pero, ¿qué hay más para mí? Algo más, quiero más solución para ser exitosa, quiero más. Y está bien si Dios tiene escrito en el libro de tu vida que vas a tener una empresa, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, pero no a costas de olvidarte del Evangelio. Porque si nos olvidamos del Evangelio, nos olvidamos del mensaje de nuestra vida, del sí, mensaje que salva, del mensaje que restaura, del mensaje que sostiene. Nos olvidamos de la verdad, porque ese es el Evangelio, la verdad, de quién éramos tú y yo, y que ahora en Cristo somos hijas. amén, Ujú. amén. Ujú. Vivamos la vida evidenciando el Evangelio en el cual hemos creído, porque de lo contrario estamos negando el Evangelio si no vivimos de Amén. acuerdo a eso. Ujú. Gracias, Amén. Jesús. Si nos quiero verte todos los días y Ya, hablar yo todo. también. Todos los días hablamos, pero vernos todos los días. Sí, Tenemos que seguir en estos lives sí, con otros temas más. sí. ¿Quieres orar para finalizar? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Dios, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias, Dios, porque nos has dado a Cristo inmerecidamente. Y quizás tome toda nuestra vida comprender ese maravilloso milagro que has hecho en nuestra vida de resucitar muertos y traerlos a vida y a a una vida plena y a una vida eterna contigo, Señor. Que no, nuestra vida, Señor, no se deje acaparar por los afanes y las cosas de este mundo, sino que cada día, Señor, crezcamos más en el conocimiento de aquel que nos salvó. Señor, no hay otra mejor noticia, no hay otro mejor mensaje, no hay otra mejor base o fundamento para vivir, no hay otra mejor perspectiva para ver nuestra vida y nuestras relaciones. No hay, Señor, otra solución, no hay otra salida más que tú. Gracias por las dificultades, gracias por las circunstancias difíciles, porque todas nos van llevando al punto de decir, y de ponernos en un lugar y decirnos, o vienes a mí o te quedas en tu pecado y en tu amargura. Ujú, Señor, por favor, que muchas de nosotras que estamos escuchando, corramos a ti. Todas amén. lo necesitamos, fuimos creadas con la necesidad de ti. Señor, que podamos comprenderlo en cada situación, en vez de cuestionarnos, en vez de quejarnos, Señor, que podamos correr y decir, Cristo, que tengo Cristo y eres suficiente para mí. ¿Y cómo se ve esto? Cada día levantándonos un día a la vez con pequeños actos de obediencia. Hoy me levanto dándote gracias, Señor, aunque no sé si voy a comer hoy, pero tu palabra dice que tus hijos nunca mendigarán pan y yo me aferro a esa promesa. Y nos levantamos y sabemos que Dios pondrá pan en nuestra mesa. Mm, Señor, cuando nos acordemos, Señor, de tu palabra, podamos verdaderamente vivirla y que nuestros hijos, nuestra familia, las personas que están a nuestro alrededor puedan verlo, Señor. Que nos recordemos de tus promesas, pero de una manera humilde, de una manera agradecida, Señor, confiando verdaderamente en ellas, que si las haces, gloria a tu nombre. Y si no las haces, gloria a tu nombre, porque en amén. todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, estás haciendo algo bueno según tu propósito, como dice Romanos 8:28. Gracias a cada una de las hermanas que hoy están acá, Señor, y las que lo escucharán. Te pedimos que sean bendecidas con tu palabra, Señor, y que todas corramos a Cristo, porque lo que más necesitamos es Cristo. No necesitamos nada más. Y con eso estamos más que satisfechas y completas. Y que cada día podamos recordarnos de esa verdad, Señor, unas a otras, viviendo vidas unas a otras, abriendo nuestras casas
para recordarnos esa verdad, Señor. Hablando a nuestros hijos esa verdad, hablando a nuestros esposos esa verdad y a nuestras hermanas. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de mi hermana Carlita, Señor, por mi amiga. Guárdala y te pido, Señor, que nos ayudes a seguir hablando de tu mensaje, Señor, que es suficiente y es completo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanas. Se me pasan los mensajes. Gracias a todas. Esperamos que haya sido de bendición. Para mí fue de tanta bendición y edificación. Y pues esperemos vernos muy pronto con otro tema. Dios las bendiga y las guarde. Te quiero, Adiós. mis sus. Besito, amiga. Bye. Bye.